Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos haciendo ya este colofón. Con esto vamos concluyendo nuestro libro de Josué, después de haber caminado durante este tiempito mirando capítulo por capítulo, versículo por versículo, este libro tan interesante. Nosotros ahora nos centramos principalmente en una conclusión final de lo que significa esta teología, con algunos datos importantes y de la visión de conjunto del libro de Josué. Nosotros decíamos anteriormente que el libro de Josué es un libro muy interesante porque es el que nos introduce a la tierra prometida. Veíamos sobre la fidelidad, en primer lugar, de lo que Dios había prometido, eso se cumple. Peñande yaraje iba na ape con anga ame ema bem. Esto es importante tenerlo en consideración. Y por otra parte también nosotros aquí encontramos que esa alianza no solamente se renueva, sino que esa alianza después que se hace entre Dios y el pueblo después también se cumple, se realiza. Es decir, de parte de Dios por su fidelidad, pero por otra parte también, a pesar de las dificultades del pueblo, también se realiza porque el pueblo hace su partecita, entra, obedece, escucha, con un liderazgo que es importante, el de Moisés, a pesar de que Moisés ya había muerto, ¿verdad? Pero siempre lo nombran, incluso lo nombran mucho más que el mismo Josué, a pesar de que el libro nos habla de Josué y es Josué el Tendotá, pero siempre nos lleva a la referencia, como había dicho Moisés, como Moisés había dicho al pueblo, como Moisés le había dicho a Josué, y así. Son elementos que tenemos que tener en consideración, porque quiere decir que aquí el redactor final insiste mucho en todo lo que ellos fueron escuchando, lo que ellos fueron viviendo con Moisés y todo lo que ellos tenían ahora grabadas como ley, la ley que les dio Moisés. A medida que esta historia de Josué va avanzando, es claro que los narradores desean presentar a Josué como el nuevo Moisés. Aquí está entonces la idea principal. Cuanto más yajaina, cuanto más yajendujina, cuanto más llama Josué, ahí entonces más vamos a mirar y vamos a darnos cuenta. Moisés, claro, porque tiene que hacerlo. Moisés. Quiere decir que Josué aprendió muy bien.
pero no solamente por un aprendizaje, sino que en el sentido de que Josué lo interiorizó. La idea central, por lo tanto, de lo que el autor sagrado está queriéndonos transmitir y decir como enseñanza es que el pueblo tiene que interiorizar también las enseñanzas de la Torá, porque ellos le están dando a nada más y nada menos, ¿verdad?, que a el autor principal, ¿verdad?, a Josué, le dan esta fuerza, esta carga de que él realiza, él también es el tendotá, él es el líder y el que lleva adelante, ¿verdad?, todos estos elementos importantes, indispensables, ¿verdad?, para que se realice verdaderamente lo que el Señor está prometiendo y lo que el Señor está queriendo. Y bueno, así entonces podemos ver que los narradores siempre desean presentar a Josué como el nuevo Moisés. No es una cosa nueva, no es una cosa que él está inventando, sino que él oyapoa peo hendúa y Pepe Moisés vive, ¿verdad?, porque él estuvo como su sombra durante todo el Éxodo. Si ustedes se fijan, durante todo el libro de los Números, Josué siempre acompaña y está ahí al lado. De vez en cuando tiene así, 1 o 2 veces nomás creo que participa, ¿verdad?, actúa, ¿verdad?, Josué Oñé, pero siempre se le nombra nada más como alguien que está obedeciendo, alguien que está haciendo. Ya le con la capacidad de escucha, llevan, ya endúan. Eso es lo que te está queriendo enseñar Josué. ¿Por qué hoy está al frente? Porque él fue capaz de escuchar a Moisés. Aupea con anga iñandeina. Peña pregunta con anga pequeño reconquistar la tierra. Pero ani que penere saraite. Pejenduana a Moisés. Vamos a ubicarnos de nuevo en nuestro contexto histórico, simplemente para entender lo que estamos diciendo. Ellos están volviendo del exilio. Esto se escribe después del exilio. ¿Cuál es la realidad en la que se encuentra el pueblo después del exilio? Y que han perdido todo. Perdieron la tierra, perdieron sus instituciones, perdieron todo. Ellos están reingresando a la tierra. Como decíamos anteriormente, no es que porque ellos se fueron al exilio llavearon la casa y todo quedó tranquilito y hasta que ellos vuelvan de nuevo después del exilio. No, ni sabían si iban a volver. Tuvieron suerte, ¿verdad?, porque apareció Ciro, pero nada más que por eso. Y si no apareciese Ciro, ¿qué hubiese pasado? ¿Cuántos años han pasado, verdad? Y entonces otros pueblos ya habían ingresado ahí. Y no era fácil reconquistar y retomar eso que ellos habían perdido. Y por eso entonces cuando se le presenta aquí a Josué con esta imagen de un hombre obediente, de un hombre que el famoso Shama, el Shema Israel, escuchar, obedecer, que quiere decir, te presenta aquí a un Josué obediente, a un Josué que escucha. Y en este caso le escucha a Moisés, porque Moisés era su formador. Moisés es quien dio las tablas de la ley. En el fondo, escuchar a Moisés significa escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque Moisés había recibido esas tablas, las leyes del Señor. Y te dice luego que Moisés hablaba cara a cara con el Señor. Y Josué estuvo con Moisés. Hoy así fue su secretario. Estuvo todo el tiempo, solamente que en un silencio sepulcral. Pero prácticamente casi Josué no habla, pero sí observa y sabe lo que le pide su maestro. Y ahora él lo está llevando a la práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. Con poco más de 44 hectáreas, el Estado de la Ciudad del Vaticano es el país más pequeño del mundo. Los diplomáticos que representan a la Santa Sede ofrecen la perspectiva y la contribución de la Iglesia Católica en distintos problemas mundiales. Basándose en fuentes internas y en su propia experiencia como reportero, Víctor Gaitán expone el papel de la Iglesia en la escena internacional en el libro Los diplomáticos de Dios, el Papa Francisco, la diplomacia vaticana y el Armagedón de Estados Unidos. La pregunta es, ¿cómo un Estado tan pequeño puede desempeñar un papel tan importante en la escena internacional? Es la autoridad moral, es la autoridad superior que es reconocida por todos los gobiernos del mundo, la que da ese poder de expresión o poder blando a la diplomacia vaticana. Un ejemplo es el papel del Vaticano en las negociaciones de paz que pusieron fin a la guerra civil en Sudán del Sur.
El Vaticano invitó a Roma a los líderes en conflicto para afrontar sus diferencias y en uno de los gestos memorables del Papa les besó los pies y les imploró que buscaran la paz. Estos líderes de Sudán del Sur han sido tratados por las potencias occidentales como señores de la guerra, sancionados y marginados. Lo que hizo el Papa Francisco fue mostrarles misericordia y besarles los pies. Y esa fue la señal para que los líderes de Sudán del Sur volvieran a su país y juntos, en menos de un año, formaran un gobierno que ha durado hasta la fecha. La filosofía diplomática del Vaticano es distinta a la del resto de países. Sus diplomáticos trabajan junto con los actores estatales y esta representación se encarna en el Papa. El Papa Francisco utiliza una terminología específica. Dice que cuando se negocia un conflicto no debe haber ganadores ni perdedores. Esto es esencial y se expresa claramente en los textos del Vaticano que se escribieron ya en el siglo XVII. Ahora, en pleno siglo XXI, la Santa Sede mantiene relaciones diplomáticas con 183 países y los diplomáticos de Dios siguen representando a los intereses de católicos y no católicos en todo el mundo. Estudio 316 es un programa de televisión para divertir a los niños y además enseñarles el cristianismo de un modo atractivo. Shevin McCullough es el guionista, actor y productor musical del programa. Este converso al catolicismo interpreta el papel de un artista discográfico que dirige el estudio 316. Mi personaje está equivocado. Sabe que la Biblia es la palabra viva de Dios y en cada episodio quiere escribir e interpretar una canción que ilustre el significado de ese pasaje del Evangelio. Sin embargo, no podrá escribir la canción hasta que descubra la verdad más profunda de la palabra. El programa se dirige sobre todo a niños de entre 7 y 12 años, pero Shevin McCullough piensa que ayudará a que toda la familia hable y aprenda sobre la fe. Cada episodio afronta el Evangelio del domingo siguiente. Queremos que sea entretenido, atractivo e informativo. Contamos con expertos bíblicos que nos corrigen y nos ayudan a comprender la profundidad y el significado histórico y teológico de lo que leemos. Shevin McCullough quiere, por encima de todo, producir un contenido de confianza y entretenido para que los niños se encuentren con Jesús de un modo que inspire sus acciones. De enero a julio de 2021, el equipo de Crossboss Media ha escrito los 18 episodios que se estrenan semanalmente. La idea no es hacer un buen programa cristiano, sino un buen programa que sea cristiano. Por eso Estudio 316 divierte y ayuda a pequeños y grandes espectadores a conocer mejor su fe. And this is what happens at Studio 316. Santiago Cañizares fue portero en la selección española de fútbol, del Real Madrid, del Valencia y del Celta de Vigo. Se retiró en el año 2008 y desde entonces es comentarista de fútbol y tiene un canal de YouTube. En 2018 sufrió la experiencia más dura de su vida, el fallecimiento de su hijo de tan solo 5 años. Recuerda que fue el momento en el que sintió con más fuerza la presencia de Dios. Fue en la entrevista Haciéndote Preguntas de la Universidad CEU San Pablo y el periódico español ABC. ¿Y quieres que te cuente cómo he gestionado yo la muerte de mi hijo? Pues mira, entendiendo que la muerte no es el final, que hay otro mundo que no es este donde tú y yo vivimos y que probablemente esté más cerca de Dios de lo que nosotros estamos aquí. Yo sentí cómo Dios se llevaba a mi hijo, la presencia de Dios muchas veces en la habitación donde estaba, en lo que me sucedía. El testimonio del exportero impactó mucho a profesores y alumnos de la universidad. Con ellos habló sobre cuestiones profundas como el afrontar las dificultades de la vida y el ser buenas personas en un mundo egocéntrico. El hecho de ser una persona generosa, agradable, respetuosa con los demás, quizá humilde, debería ser algo habitual, no debería ser extraordinario. Pero vivimos en un mundo quizás donde estos valores esenciales en muchos casos los hemos perdido. Y entonces alguien normal nos parece extraordinario. Con su canal de YouTube, Santi Cañizares comenta las noticias del mundo del deporte y entrevistas a futbolistas. Siempre se despide de la misma manera, sed felices, porque dice que la felicidad depende de cómo se afronta la vida, tanto en los buenos momentos como en los malos. Y como siempre, sed felices.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. La castidad, ¿qué es este don tan lindo y tan hermoso que se nos propone siempre? No solamente en la vida de la iglesia, sino que en la vida de la humanidad. Es decir, todos los hombres estamos llamados a vivir en la castidad. Cuando hablamos de castidad, nosotros estamos hablando del respeto de la persona en su propia sexualidad. Por eso es que nosotros reflexionamos y entendemos ante un mundo que muchas veces nos ofrece con mucha facilidad el utilizar la sexualidad, el utilizar el cuerpo. Sin embargo, la castidad nos enseña al autodominio de este don tan maravilloso que Dios nos ha regalado. La castidad significa reservarse a la otra persona. Al mismo tiempo, la castidad está significando una entrega total hacia la otra persona, porque yo lo amo, porque yo lo quiero y entonces soy capaz de respetarlo. El autodominio es esencial en toda relación de las personas y más aún en las parejas. Imagínense con esa persona con quien yo voy a construir toda mi vida, toda mi familia, cómo es importante el respeto, el cariño. Y por eso soy capaz entonces de este autodominio. Eso significa castidad. Esto es un don espiritual que tenemos que trabajar. No pensemos que esto se consigue simplemente por el hecho de que viene como que cae del cielo, como decimos nosotros. No, este es un trabajo espiritual y por eso tenemos que ser conscientes que la castidad, al ser un don de Dios, también tiene que ser un don trabajado continuamente por cada uno de nosotros. Les invito entonces a seguir reflexionando y a conocer lo que verdaderamente significa este don tan maravilloso que entra
en el plano de Dios, que entra en el plano de la virtud que el Señor nos regala. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y en este libro de Josué nosotros encontramos esa teología central, fundamental, elemental, que nos quiere transmitir la comunidad, el Cajal, la Iglesia. Y enseñan de Inayeva, ya en Duque, ya descubrí en el bloque anterior. Porque Josué es un ejemplo en cuanto a la escucha. Pero la escucha, que también significa en hebreo principalmente el Shema Israel, quiere decir obedecer. Ella, poveñan de Yara y Añan PM. Y así entonces desean presentar a Josué como el nuevo Moisés. Es Josué entonces ahora el que presenta esas leyes, ese nuevo camino, ese ingresar a la tierra de Israel. Por ejemplo, así como Moisés lideró el paso del Mar Rojo y condujo al pueblo a tierra firme, también Josué conduce al pueblo a través del Jordán como por terreno seco hasta llegar a la otra orilla. Los dos celebraron la Pascua, tuvieron visiones y pronunciaron discursos de despedida cargados de consejos. Cargados de consejos. Apeñan de Yaheshakuri, Peopacueteoma, el capítulo 24. Es un Josué que se está despidiendo. Incluso nosotros decíamos que encontramos 2 despedidas en este libro de Josué. Estamos con la despedida que es del capítulo 23 de Josué, las últimas recomendaciones de Josué al pueblo. Cuando ya hacía mucho tiempo que el Señor había concedido la paz a Israel, liberándolo de todos los enemigos que tenía a su alrededor, Josué, que era un anciano de edad muy avanzada, convocó a todo Israel, a sus ancianos, a sus jefes, a sus jueces y a sus escribas y les dijo, y ahí comienza su discurso: yo estoy viejo, ya tengo muchos años, ustedes han visto cómo el Señor trató a todos esos pueblos, etc. Bueno, eso es lo que nos presenta desde aquí. Pero en el capítulo 24 de nuevo, este es un segundo, entonces aquí hay una segunda conclusión. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel y convocó a los ancianos, a los jefes, a los jueces, a sus escribas, y ellos se presentaron delante del Señor. Entonces Josué dijo a todo el pueblo: así habla el Señor, Dios de Israel, sus antepasados, y comienza a hacer la historia de la salvación. Ella va peñan de Yara. La teología entonces es bien clarita, ¿verdad? La teología de Josué nos quiere decir que es un Dios providente, un Dios justo, un Dios que cumple con su palabra, y al mismo tiempo también hace que uno se comprometa con este Dios, porque Dios está siempre al lado, ¿verdad? Entonces Dios es alguien que no falla. Así como Moisés lideró, decíamos, el paso del Mar Rojo y condujo al pueblo a tierra firme, también Josué conduce al pueblo a través del Jordán como por terreno seco, hasta llegar a la otra orilla. Esto es magnífico, ¿verdad? Porque aquí se está volviendo a repetir. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Moisés atravesó, cruzó el Mar Rojo. Koanga Josué ni indica, tú y la ya llegamos, ya hueví llega, ya tengo ya yuma hoy curíamos yo lado, hacia el sur, hacia el norte, ¿verdad? Estábamos yendo. Amba ese pico Koanga ya llega, volver hacia atrás, para que Josué haga lo mismo que hizo Moisés. No. Nosotros podemos hacer lo mismo que hizo el otro, pero en nuestro tiempo, en nuestro contexto histórico. Y eso es entonces lo que aquí, a través del signo o del símbolo del pasaje del río Jordán, es lo que está recordando el pasaje del Mar Rojo. Es decir, nosotros también entramos en esta dinámica del cambio. La única diferencia es que el pueblo obedece más a Josué
que a Moisés. Cualquier desobediencia era castigada por Josué con severidad. Con severidad. Entonces, la desobediencia tiene que ser castigada con severidad en el Antiguo Testamento. Te va mostrando eso, la exigencia, ¿verdad? Este hincapié en la obediencia es sin duda un mensaje crucial, pues de ella dependía que los llegados a la tierra prometida pudieran gozar de sus bendiciones. ¡Qué lindo! Solamente si somos obedientes a hacer ella por lo lleande, pero la obediencia, ella por lo lleande. Solamente así vamos a poder convivir. Porque la se añe no añemo ambuano ayer anda ahí casi o imba la será pisa pero evidentemente que después no vamos a poder hacer comunidad. No vamos a poder hacer comunidad. Y es así donde comienzan los resquebrajamientos dentro de una comunidad. Una comunidad que tiene que apuntar hacia lo alto, muchas veces lo único que hace es apuntar, ¿verdad?, más bien hacia abajo. O sea, el no darse cuenta de esa necesidad de salir, de fortalecerse y de mirar siempre hacia adelante. Entonces, estos detalles son los detalles importantes que nosotros tenemos que tener en consideración. Por lo tanto, cualquier desobediencia, por eso, cualquier desobediencia, el no darse cuenta de Yeshaguay, era castigada por Josué con severidad. Este hincapié en la obediencia es sin duda aquí un mensaje crucial, pues de ella dependía que los llegados a la tierra prometida pudieran gozar de sus beneficios, Es decir, solamente si existe una obediencia, si existe una posibilidad de inserción dentro de la comunidad, también podrán recibir ellos las bendiciones de la comunidad, yo diría primero, ¿verdad? Porque la bendición que recibe la comunidad es siempre una bendición de Dios. Pero algunas veces nosotros podemos confundir cuando hablamos la bendición de Dios, como si fuese directamente Dios, ¿verdad? Dios directamente te da, pero en forma indirecta, ¿verdad? Valga este pensamiento. Es decir, Dios no es que Él mismo actúa, sino que Él hace actuar a través de. Y ese es el don de la gracia que se nos presenta. Cualquier desobediencia entonces era castigada por Josué con severidad. Este hincapié en la obediencia es sin duda un mensaje crucial, pues de ella dependía que los llegados a tierra prometida pudieran gozar de sus bendiciones. Su mensaje fue extendida a la audiencia a que se dirigieron los padres, autores del libro, en la época del post-exilio. Ellos tienen su relacionamiento dentro de un contexto histórico que no es lo más favorable, pero sin embargo desde ahí comienzan a leer su propia historia. Y así entonces podemos decir que es importante entender que muchas narraciones de este libro pertenecen al género literario de la leyenda. Aquí sí que tenemos que centrarnos y entender bien. Muchos de estos géneros literarios que nosotros encontramos, queridos hermanos, aquí son leyendas, es decir, son elementos teológicos dentro de un lenguaje. Y ese lenguaje puede ser una leyenda, ese lenguaje puede ser un cuento, ese lenguaje es aquello que de cierta manera va a tener que transmitir para que se entienda el mensaje. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí.
Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yara Ñe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento y estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Josué. Y aquí nosotros encontramos los elementos ya conclusivos de este libro dentro de su teología. Estábamos hablando que es un libro que nos da, ¿verdad?, como tema de fondo esa relación entre Dios y el pueblo, un Dios que se había comprometido en darles la tierra prometida, Dios que cumple entonces con su promesa, pero al mismo tiempo en esta relación se hace esta alianza, ¿verdad? Esa alianza es interesante, ¿verdad? Porque justamente en ese capítulo 1, cuando habla con Josué, a quien lo pone como tendotá, ¿verdad? Y le da fuerza, ánimo, le dice, ¿verdad? El liderazgo, el territorio de ustedes se extenderá desde el desierto y desde el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates y hasta el mar, el occidente. Mientras vivas, nadie resistirá delante de ti. Yo estaré contigo como estuve con Moisés, no te dejaré ni te abandonaré. Son elementos interesantes, ¿verdad? Cómo el autor sagrado comprende la acción de Dios. Vaya Peñan de Yara Oñemoía lleva
Ojenonde aoya eoílas y lleva. Yo estaré jamás. Nadie les resistirá, no les abandonaré. Sé valiente y firme. Tú vas a poner a este pueblo en posesión del país que yo les daré, porque así lo juré a sus padres. Recordemos que esa era una de las teologías también, ¿verdad? En el libro o en los libros históricos en general. El que dirige la historia, Ñandeya Ecuriayepa, es Dios mismo. Peñandeyara. Eso es por lo menos lo que nos está mostrando aquí, nos está diciendo. Yo, dice, les acompaño, yo les pongo allí, yo entonces estoy al frente, pero ustedes tienen que responder, ¿verdad? Vengo para responder. Se me meta y se trae pella, ven que la pella poa. Basta que seas fuerte, eso sí, le pide, basta que seas fuerte y valiente para obrar en todo según la ley que te dio Moisés. Ahí está. Peala sea yeruretande. Entonces, que vos cumplas, que vos hagas de acuerdo a esa ley que te dio Moisés, mi servidor. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Peala sea yeruretande. Ani. Es o pepe ani es o amo, sino que directo, todo. Y entonces así tendrás éxito en todas tus empresas. Que el libro de esta ley nunca se aparte de ti. Medítalo día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Así harás prosperar tus empresas y tendrás éxito. ¿Acaso no soy yo el que te ordeno que seas fuerte y valiente? Entonces, y esta está en la introducción, este es el capítulo 1. Desde aquí nosotros ya vamos entendiendo cómo el autor sagrado nos quiere dar a entender, primero, la presencia de un Dios que cumple con sus promesas y que es fiel a sus promesas y que es fiel para con su pueblo. Entonces dice, al mismo tiempo que yo me muestro fiel contigo, con ella pues de la y por a mí. Y claro, hacer lo lindo que vos tenés que hacer. Y tiene que ser tu compromiso, es decir, vos tenés que, ella pitazona eso es lo que te pido. Lo que quiero que vos hagas conmigo es entonces que cumplas esa ley de Moisés, esa ley de Dios. Bueno, de Moisés en el sentido de que las piedras, las tablas, nosotros conocemos así, la ley de Moisés, ¿verdad? Pero esa ley que le da ¿quién? Y le da Dios a Moisés. Y entonces ahora, de cierta manera, yo cumplo contigo, pero también vos tenés que cumplir conmigo. A esto nosotros le llamamos, en el hebreo, es el berit. Berit es la alianza. Berit es entonces ese pacto. Ñañi mojita de acuerdo. Shaya potapea, André ya potapea. Upeya oñón 10. Ñaño putin otra. She roy putin otra. Ciertamente que Dios es el que pone la gran parte, ¿verdad? El que pone la mayor parte en esta alianza. Pero también al mismo tiempo aquí por lo menos te muestra claramente que el Señor te pide y te exige. Te exige de acuerdo a tus posibilidades, porque ya se movían de Ina lleva, pero te pide eso. Y por eso le dice, basta que seas fuerte y valiente para obrar, ¿verdad? No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Ánimo a que te no apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Así tendrás éxito en todas tus empresas. La andendere ya pea, entonces va a ser imposible. Entonces no podés separarte. Solamente así tendrás éxito. Es decir, el Señor aquí le está poniendo directamente al pueblo y a Josué también, de cierta manera, porque le está mostrando a través tuyo, es que yo voy a orar con el pueblo. Para que el pueblo no se aparte también, porque en Dego, el cuave en la lluvia, haré esa cana y lluvia, andela de vera, jata en el lluvia, lleva la ceja de ande. Apenas andele y cuana va a ser de Josué, ¿entendió? Entonces Josué, claro, sí, se pone que el libro de esta ley nunca se aparte de ti, es decir, que Josué hoy pueda poner oñamindo una, o moinga piña puesto ume a pella hoy cualcata ella lleva las apichacueras, les va a mostrar, les va a regalar, les va a donar esa gracia y esa ley del Señor.
medítalo día y noche para obrar fielmente en todo conforme a lo que está escrito en él. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra. Lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar
que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo, yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí.
y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor y puedo ver tu obra en mí. Me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Espíritu, llena mi vida, sana la herida de mi corazón. Espíritu, lava mi vida, sana la herida de mi corazón, de mi corazón. Yo sé que tú sanas al pecador, yo sé que tú sanas al pecador. Tu misericordia no va a soltarme, porque tú quieres sanarme. Espíritu, Espíritu, me siento renovado, me siento restaurado en tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento, y estamos concluyendo en el día de hoy con este hermoso libro de Josué. Nosotros en estos 24 capítulos que encontramos del libro de Josué vamos viendo cómo, ¿verdad?, Dios actúa, cómo Dios va sellando una vez más todo este pacto tan importante para con su pueblo. Es una historia de la salvación. Y aquí se cumple una de las promesas. Génesis capítulo 12, del 1 al 3. Ahí nosotros vamos a mirar un poco, encontramos la promesa, o mejor dicho, sí, cuando Dios le llama a Abraham, ¿verdad? Y le hace una promesa. Deja, le dice, tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Ve al país que yo te mostraré. Yo haré de ti una gran nación y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. Por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Por ti se bendecirán todas las naciones de la tierra. Aquí está lo esencial y lo fundamental entonces que nosotros fuimos viendo. Porque ahora en este sexto libro por fin se está cumpliendo esa promesa de Dios. Ahora entonces ustedes ya tienen su tierra. Esta es la famosa tierra que emana leche y miel. Pero pero es interesante, ¿verdad? Porque se viene desarrollando poco a poco en esta historia de salvación hasta llegar a lo esencial y lo fundamental, ¿verdad? Lo fundamental y lo esencial es aquí el hecho de entrar a esta tierra prometida. Nos encontramos en esta tierra prometida y es aquí donde nosotros vemos, ¿verdad?, el accionar de Dios. El accionar de Dios para con su pueblo. ¿Y cuál sería? Y sería justamente su amor, su misericordia, la donación que Él le da totalmente, ¿verdad?, para el pueblo. Pero el pueblo lleva ahí su bella. Apeya pona pe pesha eabeme. Upesha mante pe peñeñandu ponata upesha mante pe peco ponata. Landa pe penaino se na pe hendu no se eabeme. Capto este peñeñandu baita.
da pella poponamo aimba evete. Upeare, por oguero mandu aina, pella pomikena, a pehendukena peseñe lleva. Anikena, ella poaide vendera pe anikere hoaide. Ni a la izquierda ni a la derecha, yo. Ni a la izquierda ni a la derecha. Peare Juana peseja es haisande, hendu peseñe. Interesante, ¿verdad? Todo esto. ¿Por qué? Porque justamente ellos están volviendo de una experiencia dolorosísima que había sido la experiencia del exilio. Ellos estuvieron en Babilonia, ahora están volviendo a reconquistar la tierra y por eso también yo les estaba diciendo cuando habla un poco de la dureza, de todo lo que significa el exterminio, ¿verdad? Esto es entonces en el término, ¿verdad?, que utilizan aquí, ¿verdad? Entonces todo tiene que ser exterminado, nada tiene que quedar. El famoso anatema, le dice, ¿verdad? El anatema. Anatema sum, lleva. Esto todo tiene que desaparecer. Pero ¿por qué esta exigencia tan grande así? Es una exigencia tan grande porque con esto está queriendo acentuar y subrayar y decir, si ustedes no son exigentes y duros con ustedes mismos, anda pella pomo ay, pecheja acuebeme. No van a llegar a su objetivo, no van a llegar a su objetivo. Tienen que ser exigentes y esta es la forma, ¿verdad? Y por eso te van poniendo también ejemplo, ¿verdad? Aquí teníamos, ¿se acuerdan? Cuando leímos en el capítulo 7 el famoso problema de Acán, ¿verdad? El pecado de Acán con respecto al exterminio, con respecto a todo lo que significa allí al anatema que hay que llevar. Este tipo no quiso, ¿verdad? No quiso. Incluso al comienzo parece que era solamente una persona, parece que era solamente Acán, pero después incluso con las reflexiones posteriores también se le aplica a toda la comunidad. Es decir, aquí va creciendo esa conciencia también de iglesia, de comunidad. Muchas veces la oyahoya, sino que también es la comunidad la que muchas veces no está actuando. Eso es lo que nosotros le decimos ahora con nuestra terminología actual, es el pecado de omisión, lleva. Omitirse, no decir, no anunciar, no decir que las cosas están mal. Reya poponana, opiago las asilas ya es ñaquini minte ñande, da ya iba bebé, da se toro ahí, siendo otro vamos ahí, ¿verdad? Entonces es una famosa pax, el estilo pax romana, que más o menos lo importante aquí es que nadie le abra el pico, porque el que abre el pico entonces es río de muerte. Entonces, queridos amigos, nosotros aquí con todo lo que nos está enseñando y lo que hemos procurado entender del libro de Josué, tenemos que procurar también hacer nuestro camino. Y les dejo este último mensaje. Como decía aquí, procuremos primero escuchar la ley de Dios. Y como decía aquí, no te desvíes ni a izquierda ni a derecha. Upeaco dice, eres cobernene non debe, eres cobeñan de yara. Ese condiga tu imba de bellapo. O se mantica tu tala yaguatapona. Y nos despedimos y con esto concluimos nuestro libro de Josué. Que el Señor les regale aquellos dones que necesitan. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.